Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en la edición del jueves 13 de junio de 2024. Reinaldo Reinique, junto a Chantal Robert de la Maotier y Cristian Fuentes, les saludan muy afectuosamente en un día complejo de mucha lluvia, de destrozos, de inundaciones, de deslizamientos de tierra, etcétera. Así que ya vamos a ir desarrollando esa noticia y le hacemos saber que estamos pregrabando el programa, por lo tanto las cosas que sucedan en las últimas horas del día jueves no van a ser cubiertas. Como siempre, un saludo muy afectuoso para don Claudio Alvarado, don Luis Saline, por supuesto a Marco Leblanc, que hacen posible difundir esta edición a través de la radio y también en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, vamos con unos pocos titulares en lo internacional. Las elecciones en el Parlamento Europeo dieron una gran sorpresa, un triunfo aplastante de la derecha europea, y la primera ministra Meloni, la italiana, salió muy fortalecida en su liderazgo, que ha llamado profusamente la atención. También la guerra entre Israel y Hamas, no hablemos de Palestina, sigue su curso y se está abriendo un camino a una posible tregua a 8 meses del inicio del conflicto cuando Hamas atacó Israel. Por otra parte, nuestro presidente se encuentra en una gira bastante extensa por Europa, en 4 países, Alemania, Francia, Suiza y Suecia, acompañado de una extensa comitiva que incluye 7 ministros, 10 parlamentarios, y ya ha tenido reuniones con el canciller alemán, que fue derrotado en las elecciones, y va a reunirse también con los otros mandatarios de Francia, Suiza y Suecia. En lo nacional, bueno, ahí yo creo que vamos a tener que tocar ese tema, los resultados de las elecciones primarias. Solo 300.000 votantes, 16.000 millones de pesos en gastos, según aclaró el director de CERVEL, 53.000 pesos aproximadamente por cada voto emitido. Por otra parte, el alcalde Carter, luego de algunos resultados ahí, anunció su irrupción para competir en las primarias presidenciales y también nos ha llamado la atención el conflicto en la Universidad de Chile y estos jóvenes que se tomaron ahí un patio están acampando con un ataque a la rectora, la señora Rosa Debes, y también el acceso controlado que ellos han impuesto a la universidad a todos los trabajadores, alumnos, estudiantes, profesores, que previo timbre en una mano les permiten el acceso. Entonces hay una pregunta ahí de qué pasa con los derechos humanos de todas esas personas que quieren estudiar, que quieren trabajar, etcétera. La reforma de pensiones y el eventual nuevo retiro del 10% sigue dando que hablar y, por supuesto, tensionando al oficialismo y a la oposición. Y, y bueno, lo más serio de esta edición es el frente mal tiempo que nos está afectando desde la región de Coquimbo al sur, con muchísimos destrozos, inundaciones de ciudades. eh, y seguramente vamos a saber en las próximas horas, y ojalá no tengamos días que lamentar. Eh, lo otro fue que la masonería suspendió al alcalde Jadwe, o exalcalde Jadwe, mientras se revisa, ¿no es cierto?, la solicitud de prisión preventiva que pesa sobre él. El caso del Tren de Aragua también sigue dando que hablar. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, ahí expresó la gran presión que siempre se ejerce sobre los jueces y la necesidad de independencia de ellos para fallar en cada caso, tanto de las presiones internas de la judicatura como de presiones externas de los agentes políticos, los medios de prensa, etcétera. Y respecto del caso Pío Nono, la PDI presentó pruebas bastante contundentes y contradicen absolutamente la tesis de la fiscal Chong contra el cabo Zamora. Y, y no nos puede dejar de llamar la atención el desmantelamiento de una fábrica de armas clandestina que estaba situada en Liquiñe. Muy, muy seria esa situación, sin duda. Y bueno, y en lo regional, los deslizamientos de tierra en Reñaca, Concón, en el campo Bunar, sobre todo en los edificios que están en las laderas con primera vista al mar, que, que ciertamente es una situación muy, muy compleja y de una difícil situación, tanto para los entes estatales que tienen que dar una respuesta y una solución,
como para los habitantes de esos departamentos. Y no deja de llamar la atención el ataque de perros asilvestrados, como le llaman, que ingresaron al zoológico Quilpué y mataron a 23 ciervos, pavos reales y dejaron heridas a otras especies. Realmente serio eso. Y bueno, y por supuesto que luego de las primarias sigue la disputa por la definición de candidatos únicos a gobernadores regionales y alcaldes de la región. Así que eh, les dejo abierto el micrófono, Chantal, para ver, Cristian también, para ver qué cosa de acá les llama la atención y que podemos ir desmenuzando para la atención de nuestros radioescuchas. Bueno, primero desearles a todos un buen regreso a casa. El clima no nos está acompañando, tenemos mucho viento, así que cuidado con los deslizamientos de tierra, los resbaladizos en los pavimentos y el fuerte viento que puede estar tirando árboles o ramas grandes, las palmeras, sobre todo encima de los vehículos. Así que por favor, todos que tengan un buen retorno y a cuidarse mucho. A mí, fíjate tú, lo que más me ha llamado la atención y que llevamos varios días viéndolo en las noticias es esta crítica que se le hace a la rectora de la Universidad de Chile por, por quedarse a alojar dentro de la universidad. Yo, por un lado, pienso que es súper valiente de parte de ella, porque lo que ella está cuidando es que todos los estudiantes puedan mantener su derecho a la educación. Eso es lo que ella está haciendo. Y resulta que se encuentra ella un día con un lienzo muy ofensivo hacia ella. Y eso no puede ser, y no puede ser que haya ciertos sectores que no lo condenen, que no lo castiguen. Sin embargo, lo bueno es que salió una carta de más de 500 personas, trabajadores, empleados, profesores, decanos de las distintas facultades, apoyándola. Y yo creo que es súper valiente lo que ella está haciendo y es parte además de su labor como la jefa de la universidad. O sea, yo creo que ella está haciendo un papel tremendamente responsable y muy de acuerdo de ella, fíjate tú, y además ella está cuidando que una pequeña minoría se tome la universidad, porque incluso hablan de gente que ni siquiera es de la propia universidad. Por lo tanto, si hoy día hay que resguardar la universidad eh, haciendo un mayor control de las personas que ingresan, habrá que hacerlo. Y todos tenemos que respetar esas decisiones y pensar que es para el bienestar de los propios estudiantes. Oye, aparte que la causa es bien especial porque se refiere a un conflicto, ¿no es cierto?, en otro continente, y probablemente esos mismos jóvenes cuando Rusia atacó a Ucrania eh, no se expresaron de ninguna forma, así que en realidad es interesante el tema, Chantal. Cristian, ¿y tú? Muy buenas tardes. Sumarme a los saludos a las personas del equipo que está en la radio, a ti, Reinaldo, a Chantal. Y bueno, efectivamente, estamos hoy día en un día, entre comillas, complicado. El agua es una bendición, obviamente, para nuestra agricultura y nuestro ecosistema, pero por otro lado también sabemos lo que significa justamente en la ciudad, en los sectores rurales. Estamos pensando en las personas que todavía viven en carpa o en las viviendas de emergencia que se están lloviendo, desgraciadamente, que están muy complicados de salir de sus sectores. Entonces, un gran abrazo, un gran saludo para todos ellos, desearles el mayor de los éxitos en pasar este temporal, ¿cierto? Y que encuentren una solución habitacional digna y como corresponde, ¿cierto? Para cada uno de ellos. Eh, y bueno, también desglosando un poco la noticia que describe Chantal, llama la atención llegar a estos extremos por parte de una rectora. eh, un montón de mecanismos fallaron antes como para que tome esas medidas de resguardo finalmente, que ella tenga que dar esa señal, es porque realmente varios dispositivos no dieron resultado y finalmente ella tiene que entregar una respuesta muy exagerada y muy extremista a la comunidad estudiantil para que no tomen esa decisión. Por tanto, yo creo que es uno de los indicios también de cómo estamos como sociedad. Hay que mirarse un poco, estamos demasiado agresivos, demasiado extremistas. La globalización es muy buena, pero estamos transmitiéndonos información que no corresponde a nuestra realidad. Entonces, el llamado un poco a reflexionar a lo que está ocurriendo, a lo que está ocurriendo también en nuestra política eh, nacional, local, lo que ocurrió con las primarias, lo que está ocurriendo con estos alcaldes que tienen grandes problemas de probidad.
Yo creo que hay que parar un poco, yo creo que hay que parar un poco, hay que reformular muchas cosas, hay que reinventarse y volver un poco a los orígenes, volver un poco a lo que teníamos antes, porque realmente hoy día estamos viviendo en una locura, ¿eh? Y en una locura tanto como sociedad, como eh, tal cual como está representando hoy día el cambio climático con todo lo que está ocurriendo de las temperaturas, de las lluvias, etcétera. Así que, nada, el mensaje que te puedo entregar con todo lo que estamos escuchando y viendo es que ojalá pudiésemos reflexionar, ver lo que realmente es importante, atesorar lo que realmente tenemos importante, que son nuestros seres queridos, nuestra familia, y priorizar eso. Yo creo que eso es uno de los mensajes que yo quisiera entregar hoy día en este día lluvioso, en este día que muchas personas lo están pasando mal y que tenemos que ser muy empáticos con ellos y a la hora de ayudar, entregar todo nuestro apoyo. Cierto, porque sin duda va a tener que generarse mucha ayuda para mucha gente, sobre todo pienso en la gente que aún no tiene una casa digna, sobre todo la gente que perdió sus casas en el incendio del 2 de febrero. Entonces, ya han pasado más de 4 meses, todavía no tienen una solución. Y bueno, el frío, la lluvia, la humedad, la enfermedad, además en un invierno complicado, con cierto, hartas bacterias ahí dando vueltas que han llevado a mucha gente a centros hospitalarios y que hace unos días atrás casi hicieron colapsar el sistema sanitario. Así que Exacto. complejo. Y lo otro que lo recordaba antes, lo comentaba con usted antes de comenzar el programa, es, recuerdo el año 84, mira, ya Mm. estamos hablando de una buena cantidad de años atrás, ¿no es Casi cierto? 40 años, casi 40 años. 40 años me recuerdo perfecto del aluvión de Reñaca. Habían habido incendios importantes que quemaron árboles, las raíces de esos árboles, que sostenían la tierra, digamos. Y eso hizo que se fueran produciendo muchos deslizamientos de tierra con restos de ramas, de raíces, de troncos quemados, y se formó un gran dique hacia el interior de Reñaca, hasta que llegó un minuto que eso colapsó y vino el aluvión, en que perdieron la vida varias personas. Yo tengo amigos que tuvieron que salir nadando por las ventanas de sus casas y lograron afirmarse de un poste o en el techo de la casa vecina, ahí en la calle Condel, me acuerdo de eso. Eh, bueno, y no sé si hemos aprendido, sacado lecciones de eso, y cuando vemos toda la problemática de los edificios que están construidos en el campo dunar, en Reñaca, Concón, diablo, es un tema relevante. Yo creo que hay responsabilidades ahí bien, bien complejas, digamos, de autoridades que autorizaron construir de la forma como se construyó, sobre todo en Concón. Hay un sector muy densificado con edificios, eh, y que bueno, y por abajo están pasando ductos de evacuación de aguas, lluvia, etcétera, eh, y con el riesgo además de lo que está abajo en el sector de Cochoa, en que hay casas de pescadores, restaurantes, etcétera. O sea, el impacto de todo esto es realmente complejo, ¿ah? Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero difícil desafío para cualquier autoridad. Y bueno, ahí hay candidatos, eh, alcaldes que están en la pugna por Viña, que me imagino que todos tienen que estar pensando en cuáles son las soluciones, pero tienen que ser soluciones técnicas de largo plazo, ¿ah? Realmente soluciones. Así es, con respecto al estero de Reñaca, te comento que esta semana, a principio, perdón, de la semana pasada, partieron obras de limpieza. Se hizo un tremendo proyecto para lograr que la municipalidad hiciera la limpieza del estero de Punta Cabo. Así que espero que por lo menos hayan logrado avanzar un buen trecho para evitar que se vuelva a producir, sobre todo con las lluvias de esta temporada y sobre todo por lo que tú dijiste. O sea, claramente hoy día los terrenos en Viña están tremendamente debilitados por los incendios que tuvimos este año y el año pasado, que no se te olvide que también tuvimos un sector que llegó casi a la Quinta Vergara. Por lo tanto, hoy día tenemos terrenos muy, muy débiles. Así que ¿Cómo, esperemos que cómo, está bien. cómo, Cuéntame. cómo capitalizar esa experiencia? ¿Cómo capitalizar estos desastres en relación al aprendizaje? Reinaldo está hablando de hace 40 años, eh, y tú estás hablando de
proceso que se llevó con mucho esfuerzo para que finalmente el municipio hiciera el trabajo. Imagínate, después de 40 años, no hay ninguna medida importante que determine que estos ya no sean problemas y que los cuestionamientos sean distintos, cómo diseñamos la ciudad, cómo diseñamos el arbolado. Se cayó un árbol también ahí frente a San Expedito, que fue un gran problema. Entonces, Así es. ¿cómo diseñamos la ciudad? En el fondo, eso es, ¿y quién está a cargo también? ¿Quiénes son los responsables de pensar Sí, la ciudad frente a todo evento? yo creo que un problema importante que se dio sobre todo asociado al último gobierno es cuando tú creas ministerios nuevos o le cambian los nombres, o sea, todo lo que se estaba haciendo, por ejemplo, que salimos de la ONEMI a un SENAPRED, se cambiaron las funciones, se cambiaron las labores, a la Mm, gente no le quedó claro quién es el timón, la persona que manda, que está arriba del resto, o sea, entonces cuando tú haces tanto cambio, se mm, provoca esto, que hoy día tú no sepas a quién le corresponde hacer los trabajos. mm. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos comentando recién, yo tengo un área verde frente a mi edificio y hoy día le estaban haciendo mantención a los pastos. Entonces, Claro, ¿era necesario hoy día cortar el pasto? ¿No hubiese sido más importante que esa misma gente, que eran casi 10 personas, mm, estuvieran limpiando y sacando las hojas de los ductos por donde se escapa el agua, claro, revisando árboles que estuvieran en peligro de colapsar? claro. Entonces tú te das cuenta que las diferentes personas en la municipalidad hoy día no están conversando, no hay un liderazgo claro, o a lo mejor Mm, nadie tiene puesta la camiseta por la municipalidad. Alguien que se mm. pregunte, no sé, la persona que está barriendo la calle, por ejemplo, que le diga a la persona que hace la mantención de jardines, oiga, ¿sabe qué? Estuve barriendo esta calle y habían unos árboles peligrosos. O sea, yo creo que la persona que hoy día que limpia la calle, que la barre, hoy día la persona que retira las basuras, están pasando por toda la municipalidad, son ojos de la municipalidad. Y ellos, yo creo que si uno los escuchara y los hiciera partícipe, podría tener ojos en todos lados y se Mm. podrían evitar muchas tragedias. Bueno, y ahí uno ve que en este desafío eleccionario, ¿no es cierto?, la lucha de Noa, de todos los candidatos, postulantes, alcaldes, bueno, todos tienen ideas, pero hay que ver quién realmente tiene capacidades como para generar planes, proyectos, presentar proyectos de ciudad, y la capacidad y las competencias necesarias también para llevar a cabo. O sea, yo creo que el votante, más allá de lo ideológico, va a tener que elegir a, a- a personas, ¿no es cierto?, que realmente tengan las capacidades y las competencias técnicas necesarias para liderar una empresa tan gigantesca como es la municipalidad de cada comuna. Yo creo que ahí hay un temazo, y tener estructura como para eso. No sé, pues buenas descripciones de cargo, que Sí, las personas que llegan eh, realmente cumplan esos perfiles de cargo y no sean designaciones a dedo de los equipos que los apoyaron en la campaña. O sea, yo creo que ahí hay un tema que el ciudadano que vota tiene que informarse, hay una responsabilidad ciudadana que preocupa, porque además vimos cómo la bajísima participación en este proceso de primaria indica la disociación, ¿no es cierto?, que hay entre la ciudadanía y el mundo político. Reinaldo, necesitamos menos tortitas, necesitamos menos bailes, necesitamos menos coreografía, necesitamos menos cafecitos bailables, ¿cierto? Y canturreos, y necesitamos políticos que profesionalicen el servicio público. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos reuniones de trabajo profesionales, no necesitamos más cantos, lienzos, gastar plata en palomas, en afiches, en tortitas para un club deportivo, en regalías. No necesitamos más eso. O sea, necesitamos, como tú dices, gerentes para las ciudades, necesitamos administradores, necesitamos gente profesional que ponga a disposición sus conocimientos de ingeniería al servicio público. Eh, Porque finalmente nuestro trabajo, si nos vamos a dedicar a esto, es mantener una ciudad limpia, es mantener una ciudad con veredas bien mantenidas, con calles despejadas, bien mantenidas, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo, el verdadero trabajo. No es ir a saludar al adulto mayor que cumple 100 años. El mejor rédito social es darle calidad de vida a esas personas donde habitan, más que el saludo, más que el regalito. Ya basta de eso, porque de verdad que estamos pagando costos importantísimos
producto de mucho show, mucho circo, y finalmente, cuando necesitamos personas competentes, no las tenemos, porque no estamos llenando de operadores políticos. Entonces, basta con eso, o sea, necesitamos soluciones de gente profesional en el servicio público, ya no más improvisación, porque esto, de verdad, en seguridad, en el área operativa, en el área de la prevención, en el área de la emergencia, en el área del paisajismo, etcétera, 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 necesitamos profesionales. Si no, esto no va a andar bien. Son recursos importantísimos, sobre los 30.000 millones, sobre los 100.000 millones, los 150.000 millones de pesos que tiene el presupuesto de una municipalidad, no pueden estar en manos de personas inoperantes que no sepan de números. No puede existir eso. No puede ser Así la es. persona que ayudó a volantear en la campaña el que esté manejando un presupuesto exorbitante que nunca en su vida ni en su economía familiar ha manejado. Entonces, necesitamos responsabilidad y seriedad. Los costos los están pagando hoy día las personas en los campamentos que se están lloviendo con las llamadas viviendas de emergencia. Imagínate la burla de entregarte una vivienda que se denomina vivienda de emergencia y hoy día se está lloviendo. O sea, es una burla. Entonces, ya basta de improvisar, de jugar con la gente, de que los partidos políticos terminan siendo máquinas de empresa para sus propios colaboradores y poner en beneficio de la comunidad y en servicio de la comunidad el recurso que todos los chilenos colocamos con nuestros impuestos. Mm. Sí, yo creo que después cuando volvamos en la segunda tanda ahí podemos tocar más a fondo el tema de la importancia o la validez de las primarias. Y sobre lo que hablábamos recién y lo que tú decías, Cristian, eh, no puede ser que una ciudad se paralice, o sea, por mucho que llueva, una ciudad tiene que tener la capacidad de seguir funcionando. Entonces, hoy día, por ejemplo, eh, casi todos los municipios decretan suspender las clases. Puede que en algunos barrios, en algunos sectores de una ciudad, puedan seguir existiendo o alumnos asistiendo a clases o que las cosas se desarrollen de manera normal. Pero no puede ser que la ciudad colapse por completo. Y la solución fácil para muchas cosas es niños para la casa, pero imagínate eso, eh, esas familias donde no hay un abuelo cerca o una nana, una cuidadora. ¿Qué hacen esos papás? Ya le están adelantando las vacaciones, adelantando el cierre del semestre, además se prolongan las vacaciones de invierno, un mes de vacaciones. El impacto, cómo ese papá, esa mamá va a ir a trabajar tranquilo dejando niños a veces a cargo del hermano mayor, que a veces con suerte puede tener 10 11 12 años. O sea, yo creo que ahí hay un tema tremendo el impacto en la vida de las familias, que todas estas situaciones que contribuyen a que esta cuestión se vea más compleja, es por falta del profesionalismo de tantas autoridades que han ido construyendo ciudad a través del tiempo. Ayer participaba Porque, de un grupo de lectura, espera, fíjate, y hablábamos de los romanos, cómo hoy día la ingeniería romana todavía tiene acueductos, todavía tiene vías de tránsito, puentes que construyeron y que llevan, ¿no es cierto?, más de 2000 años en pie eh, funcionando. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de construir cosas que tengan esas capacidades, digamos? Tremendo. oye, con respecto a los colegios, que no se te olvide que además ellos les dan alimentación a los niños. Por lo Bueno, tanto, van a ser 2 días con que ciertos niños que están ya en riesgo no van a recibir la alimentación adecuada. que Y eso Entonces, también es yo, preocupante. es que eso es preocupante. Entonces, señora, y el señor que está escuchando esto, que escucha lo que dijo Chantal, que lo que está escuchando Reinaldo, lo que está hablando Reinaldo, mañana cuando vaya al trabajo, esté lloviendo y deje a sus niños con un nivel de incertidumbre tremendo en su casa, por favor piense que cuando tenga que votar, vote por personas, no por el más bonito, no por el más simpático, ni porque llegó la tortita a la junta de vecinos. Vote por la persona más competente profesionalmente en donde soluciona el problema, porque ese problema que usted está viviendo hoy día es el costo por votar de manera desinformada. Es el costo por votar de una persona que tuvo la obligación de diseñar la ciudad o de generar medidas de prevención ante la emergencia y no hizo la pega. Y hoy día lo estamos pagando con lo que dice Reinaldo. Súper fácil. Mañana suspendamos clases. Qué bonito, suspendamos clases y todos contentos. Pero ¿esa es la solución? No lo sabemos. Yo creo que no es el camino. Entonces, votemos informados, pero por gente que sea competente y profesional.
no nos dejemos llevar por superficialidad, que hoy día estamos pagando los costos de eso. Así es. Oye, bueno, ya estamos cerca de la mitad del programa y bueno, y en este caso hoy que no tenemos invitados, Chantal, como siempre tú tienes una canción a mano para alegrarnos la tarde y pasar la lluvia. Quiero escuchar a Alberto Plaza, fíjate, todo ese tiempo que no las escuchamos. Así que vamos a dejar ahí que los radioescuchas elijan la preferida de ellos, pero Alberto Plaza quiero. Ya vamos a pedir una canción de Alberto Plaza. No nos dejen, estamos conversando en Vamos, somos chilenos de la edición de día jueves con Chantal Robert de la Maotier y Cristian Fuente. No nos dejen, ya regresamos luego a escuchar a Alberto Plaza. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado a Alberto Plaza, Amiga del Dolor, una preciosa canción que tiene un gran significado. Yo creo que a muchos les va a hacer pensar sobre la importancia de la vida. Oye, bueno, tuvimos elecciones primarias el fin de semana con grandes despliegues de candidaturas en todas partes, en muchas comunas. Aquí, bueno, en la región hubo primarias, la izquierda tuvo primarias en Valparaíso, eh, Chile Vamos tuvo primarias en Concón, en Quilpué, también en Limache. ¿Limache? Y- Sí, oye, y ahí me queda el tema, la movilización de gente, el despliegue de colegios que tuvieron que detener las clases, de negocios que tuvieron que cerrar, cuando eh, participó pero poquísima gente. Entonces, 300.000 personas en todo Chile, 16.000 millones, habían dicho 31.000, pero después aclararon que eran solo 16.000 millones aproximadamente, dijo el Oye, director y un central. 4%, nada, nada. Pero sin embargo, el CERVEL y el presidente encontraban que había sido brillante la participación ciudadana. Entonces, aquí hay un problema mayor y uno dice, ¿qué puede definir esto si ganó un candidato u otro? ¿Qué efectividad tiene? Recordemos que en las pasadas presidenciales el candidato Sichel fue electo como representante de Chile Vamos y en las elecciones salió cuarto. ¿Ah? Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Será mejor una segunda vuelta? ¿Será mejor financiar una buena encuesta? ¿O que cada partido, cada coalición política que quiere definir un candidato puede pagar? Hoy día hay sistemas de votación electrónica, los partidos políticos normalmente para elegir a sus dirigentes votan a través de esos mecanismos. Entonces yo creo que siempre eso va a ser mucho más barato, menos intrusivo y puede dar una muestra mucho más efectiva de realmente quién es el candidato más competitivo, ¿no es cierto?, el que realmente convence más, ese voto responsable del que estábamos hablando recién. No sé qué les parece a ustedes, cuál es la visión que tuvieron. Imagínate los colegios que fueron sede, o sea, les quitamos el viernes y el lunes de la semana pasada y esta semana les quitamos 2 días más, le estamos alargando las vacaciones de invierno. O sea, perdón, la educación la estamos tirando a las chuñas, es la última de las prioridades por lo visto de este gobierno. Y claramente, como tú dijiste hoy día, los partidos debieran de autofinanciarse con un programa computacional, lo compran un año y les sirve para el resto de las votaciones, por lo tanto lo pueden volver a utilizar. Y hoy día la mayoría de los chilenos tenemos la famosa clave única. Yo creo que por allá está el camino y esa debiera de la solución y la obligación. ¿Usted quiere primaria? Usted se la financia. No puede ser que todos los chilenos estemos financiando para que un 4% del padrón electoral total salga a votar y en algunas comunas. O sea, yo creo que definitivamente tenemos muchas cosas que hacer a nivel de elecciones. Ciertamente. Y tú Exacto, miras, y lo otro, sí, y lo otro, y el tema es voluntario, entonces también ahí confunde a la gente, ¿eh? De repente decir, es obligatorio, ¿no? Los adultos mayores estaban súper complicados, porque hay un brote importante de influenza, de enfermedades respiratorias, el sistema de salud está colapsado, hay mucho temor de por medio, y más encima estas votaciones que no se sabían bien quién eran los candidatos, eh, no sabíamos bien si era obligatorio o no era obligatorio. Los colegios también de votación cambiaron porque eran menos colegios. Entonces, yo creo que efectivamente esto debiese ser una organización de partidos, porque en definitiva la coalición se tiene que alinear frente a un candidato y eso está bien, pero es materia del partido
de los partidos de la coalición, recursos de ellos mismos, y ellos en definitiva dicen obligar a sus propios militantes a elegir a su representante, estamos de acuerdo, pero no con fondos del CERVEL, vale decir, con de todos los chilenos, y con una confusión importante para la ciudadanía. Hoy día vimos que un 4% de representatividad, lo que claramente eso no marca ninguna tendencia, y en definitiva las personas piensan que con esto ya están listos y no, pues las elecciones de fin de año son las elecciones que valen y las que son legales en el fondo y las que van a decidir por los próximos 4 años cómo se va a administrar una región y una comuna y provincias también. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que reformular este tema y poner nuevamente sin un eslogan, sino que de verdad las personas al centro más que los intereses de los partidos políticos. Oye, y una de las cosas, no sé si anecdótica, pero para las personas que les pasó eso, bueno, muchas personas que no concurrieron como vocales, algunos no se enteraron y otros sencillamente no quisieron ir. Y dijo, leí en muchas partes, yo pagaré la multa, no, pero no voy a ir. Entonces se demoraron mesas en constituirse, gente que llegó voluntariamente, porque el voto era voluntario, a votar y se negó a ser vocal, las detuvieron. Entonces, Presos, además, estas exacto. personas se fueron presos, no pudieron Mm, votar, se fueron mm. presos, van a tener que pagar una multa con todo el sinsabor de la situación, y alguien debe estar pensando, ¿y para qué fui a votar? O sea, ¿para qué fui a votar? O sea, me habría quedado en la casa durmiendo más tarde o haciendo cualquier otra actividad, preparándome para la lluvia, pues ya sabíamos que iba a llover, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese absurdo. Y lo otro, un sobrino que le tocó ser jefe de local como, como marino él, me decía, estábamos nosotros orientando a las personas porque estaban tan desorientadas, tal como decías tú, les cambiaron los locales de votación, eran muchos menos, indicarles dónde estaban, buscando entonces, sobre todo con gente de tercera edad, buscando en qué mesa le correspondía votar. Y decía, bueno, pero hay facilitadores pagados por el CERVEL, no había ninguno en la puerta. Entonces llegó un momento, llamó a la delegada y le dijo, oiga, delegada, ponga orden acá, po. Nuestra función no es esta. Uno lo puede hacer por caballerosidad, por amabilidad, por una serie de cosas, pero ¿dónde están los facilitadores que se le está pagando? Ya los voy a ir a buscar. ¿Ah? No llegaban nunca y fue él personalmente, con personalidad, le dijo, oye, jóvenes, ustedes tienen una pega ya en la puerta y no la están haciendo, así que por favor vayan a hacer para los que fueron contratados. Y no lo miraron con muy buena cara. Entonces uno ve también ahí que como de repente hay apoderados generales de locales que saben muchísimo más la función y conocen mejor la ley electoral que los delegados del CERVEL, que Así es. además tienen un pago bastante interesante. Así que en realidad yo creo que hay que meterle mano a las primarias. Podrían haber segunda vuelta para las elecciones de alcalde, no sé, pues, yo creo que tenemos que eficientar el tema, pero ya la ciudadanía se cansó de este aprovechamiento político, y bueno, los partidos tendrán que trabajar para poder financiar este tipo de actividades. O sea, los partidos están haciendo encuestas, están midiendo a sus candidatos, y yo creo que perfectamente se pueden reemplazar estas primarias por un sistema de votación electrónica o un buen sistema de encuestas, po. Eh, Así es. Oye, y no Sí, solamente el tema de las personas, perdón, sino que también el sector del comercio se ha afectado. Hay un sinfín de otras variables que no toman en cuenta quizás y que afectan justamente este tipo de decisiones. Sin sí, duda. yo me quedo con el sistema electrónico. Yo creo que estamos en el año Mm. 2024 y siempre se habla del sistema electrónico. Entonces, en vez de las próximas presidenciales, quizás querer innovar en eso, partamos ahora en unas primarias, que es mucho más simple, es menor el porcentaje de votación que vamos a Un tener, ensayo. un ensayo. Y partamos varias primarias y eso nos va a permitir llegar a un sistema robusto, mixto, a lo mejor en su momento, y va a ser mucho más Con- económico. Y a lo mejor nos vamos a evitar con eso, por ejemplo, 2 días de elecciones. Si Exacto. llegamos a un sistema electrónico. Tenemos la clave única. Sí, Sí. y va a ser mucho más barato para el país. Hoy día no tenemos recursos. Entonces, por ejemplo, los recursos que se usaron ahora podrían haber servido para construir viviendas de emergencia, Así es. para hacer las limpiezas de canales,
para cortar los árboles No que se sé, están cayendo ahora por el hay, viento. O sea, podríamos haber el, hecho tantas cosas con esa, sabiendo además el temporal que teníamos. el despilfarro es tremendo, o sea, es Y realmente parece que a tremendo. nadie le importa. Y porque además, claro, la verdad que yo puedo hablar de Limache, digamos, una ciudad donde tuvo una participación que superó prácticamente por lejos el promedio nacional, acá votó el 11,5% del padrón electoral. O sea, Eh, subieron el promedio ustedes, si no habría sido abso- peor abso- todavía. Así absolutamente. es. Pero, pero también penaban las ánimas, entonces, en vez de paralizar 4 colegios, la verdad que para esos índices de interés en ir a votar, y además que había lluvia, estaba fresco, helado, qué sé yo, perfectamente se puede modificar el tema y con un solo colegio, con un solo recinto, se optimiza, no se necesitan tener vocales para todas las mesas que existieron en 4 locales de votación, el despliegue de Fuerzas Armadas, la paralización de colegios y todos los etcétera, etcétera, y el impacto en la ciudad. O sea, aquí es una ciudad relativamente pequeña, pero paralizar el comercio de toda una ciudad que viven, por ejemplo, los restaurantes, que si alguien quiere almorzar va a pedir, no sé, alcohol y no puede vender alcohol. Entonces, indudablemente que es un día muy poco atractivo para la gente que no está interesada en ir a votar y que expresa su opinión no yendo a votar. ¿Mm? Y lo Y otro, ir aparte a que no es votar y votar a un 100%, injusto. ¿Ah? y Reinaldo tampoco es 100% fidedigno, porque si ¿Mm? hay alguien que no quiera someterse y va como independiente, rompe la lógica de las primarias. Rompe la lógica de la primaria, igual va como independiente, igual divide los votos del sector, entonces tampoco nos asegura finalmente llegar con dos candidatos a las elecciones definitivas municipales. Entonces también el sistema no está bien configurado. Absolutamente, ahí yo creo que hay harto que hacer. Oye, lo otro que me gustaría comentar con usted es respecto de la judicatura, el caso este del Tren de Aragua, en que la jueza determinó de que el fiscal no había aportado los antecedentes de eso. Es muy típico que el fiscal le echa la culpa a las policías que no le reunieron los antecedentes necesarios para poder imputar a una persona, ¿no es cierto?, y dejarla en prisión preventiva, etcétera. Pero los jueces también tienen criterio. ¿Ah? Si hay evidencia cierta de que las personas cometieron delitos y sobre todo que pertenecían al Tren de Aragua y las deja en libertad después con el gasto asociado a tener que ir a capturarlos de nuevo. Entonces, yo veo que a los jueces que emiten malos fallos no les pasa nada, ni en sus calificaciones. A lo mejor de 7 le bajan a 6,9 la evaluación. ¿Cómo puede ser eso? Realmente es kafkiano. El esfuerzo y el riesgo, además, de las policías de tener a tipos como estos es grande, po, para que la jueza lo Pues sí, deje libre echándole la culpa a la fiscalía, además. uno escucha las noticias y dicen, oye, esta persona tiene 18 detenciones, tiene 30 detenciones. Carabinero está haciendo su pega, porque lo está deteniendo. Entonces, ¿por qué después de 30 detenciones sigue saliendo afuera? O sea, yo creo que todos sabemos dónde está el problema, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Mm. O sea, es increíble. Imagínate Sí. también los gastos, todo lo que hay detrás de la acusación contra el pobre Cabo Zamora, caso Puente Pío Nono. Y ya está demostrado, la PDI demostró, hay evidencia gráfica, fílmica, etcétera, de que no lo empujó ni nunca fue, que a lo más hubo un topón. eh, y el gasto en ese juicio emblemático, y esta fiscal insiste en ver forma, y hay Es que es un juego político, es un juego político, mano, o sea, hay un finalmente despliegue tremendo a un joven recién egresado como carabinero para poder meterlo mm, preso, perdió su trabajo, etcétera. Entonces uno ve que en estos fallos ideológicos la cúpula de la Corte Suprema no hace nada al respecto. Si, debieran ser apolíticos igual que en las Fuerzas Armadas, o sea, y una opinión de mm. orden político de esas personas debieran cortarle la cabeza rápidamente y sacarlo del Poder Judicial. O sea, ¿qué justicia va a imprimir ese juez respecto de una persona acusada? Entonces, eh,
realmente complejo. Y el gasto detrás de todos estos largos juicios, realmente uno ve cómo nos farreamos el dinero de todos. ¿Mm? La génesis de Bien. esto fue la reforma judicial, lejos, Claro. lejos. Es la que comenzó a sentar precedentes para que finalmente el sistema se vicie de esta manera. Oye, y antes que eso, porque ustedes son harto más jóvenes que yo, las leyes cumplió el año 90, 91, cuando partió esto el primer ministro de Justicia en el gobierno de Erwin, cuando una persona podía estar paseándose con una pistola fuera de un banco, pero no teníamos por qué asumir que esa persona quería asaltar el banco. O sea, tenía que efectivamente asaltarlo para que pudiéramos actuar sobre él. Y ahí partió una serie de cosas con todo este tema de los derechos humanos, etcétera, en que al final se transformó que los derechos humanos del delincuente son más valiosos que el mío. Así Hoy es. día la gente, hoy día me llegó un video horroroso, que no lo compartí con nadie, me alertaron de eso, de un joven delincuente que intentó Ah, asaltar quitar un también auto. me llegó. Sí, sí, quitar un auto. Le estaban pegando en el suelo. Y lo estaban acuchillando en el Sí. suelo a este ladrón, el tipo ya está acuchillado por todas partes, después llega otro más a acuchillarlo de nuevo, o sea, hay una Le rabia, tiran una piedra. Piedra es la cabeza, le tiran. piedra en la cabeza, todo, es tremendo el tema verlo, eh, pero claro, la gente ya ve que el Estado no cumple su rol principal, que es impartir seguridad, ¿no es cierto? Está empezando a tomar justicia por su propia mano, y este asunto uno nunca sabe dónde va a ir a parar, digamos, ¿ah? ¿Dónde va a ir a parar? Realmente es dramático, y claro, y uno trata de entender a una persona que cuando le están tratando de robar su auto o violenta a sus hijos, a su señor, etcétera, porque van a quedar con un trauma cuando uno es asaltado, eh, y logra reducir al delincuente, pero le va a sacar la mugre. Y muchos se van a extralimitar y hay gente que ha Acuérdate que ya pasó sí, pues, entonces con un que han cabro cobrado que se justicia saltó con su un... mano y terminan presos finalmente porque se les pasó la mano. Entonces, Así es, falleció esta persona y metieron preso a 3 o 4 vecinos. exactamente. En boca de Carabineros de Chile, yo vuelvo a reiterar lo mismo que mencionamos en programas anteriores. Carabineros no le tiene miedo a los delincuentes. Carabineros le tiene temor a la propia institución por cómo lo cuestiona cuando tiene que actuar frente a un delincuente. Todo el proceso que tiene que hacer un carabinero y justificar el uso del arma, el uso del ejercicio como tal, es un proceso tedioso que finalmente deciden no hacerlo porque pierden una semana después del hecho, pierden 1 o 2 semanas con todos los procedimientos de justificación que incluso ponen en riesgo, ¿cierto?, sus evaluaciones y finalmente pueden ser sancionados y con penas importantes. Entonces, Carabineros, como está hoy día el sistema de la institución, hoy día no actúan de manera tranquila. Y eso claramente coarta el actuar de la esencia del propio servicio como tal de Carabineros y finalmente hoy día vemos que la ciudadanía final está tomando la justicia por sus manos. Hoy día el video que tú mencionas, Reinaldo, esa persona, ese delincuente que le estaban pegando y tomando la justicia por sus manos, había niños caminando en el entorno, había una familia caminando, veía ese nivel de violencia, verla a un niño de 9 de 10 años, es terrible, eso marca la vida, marca la adolescencia. Entonces, en el fondo, hoy día se están criando y educando generaciones que en 30 o 20 años más se van a comportar de otra forma, Y se totalmente normaliza, distinta porque porque van a estar ese nivel, normalizados. claro, Exactamente. exactamente, ese nivel de violencia se normaliza, por eso tú ves otro de los titulares, no lo pusimos hoy día, es el tema de cómo en los colegios hoy día hay peleas, reyertas con acuchillamiento, ¿no? Lo ves en Sí. el norte de Chile, en el sur de Chile, en todas partes. Entonces, cuando se llega ya a ese nivel, eh, uno empieza a ver casi la caída del Imperio Romano, digamos, cómo empezó a esto a decaer, la corrupción, la violencia, el cuestionamiento de la autoridad. El caso de las universidades, tú trabajas en un centro de educación superior, eh, muchas veces los académicos renuncian a ejercer la autoridad precisamente por la violencia de los jóvenes
también de los apoderados. eh, Antes siempre se respetaba, ¿no es cierto?, la palabra del profesor y hoy día muchos académicos renuncian a ejercer autoridad por temor a las represalias de los alumnos, de los apoderados, etcétera. O sea, es compleja la Y situación. hay un tema importante que está muy, muy escondido y que finalmente es uno de los detonantes, que es el tema de la salud mental, que se Ujú. mezcla con el uso de drogas, ¿cierto? Alcohol, drogas de todo tipo, que está lamentablemente sobre un 80% de nuestra juventud hoy está muy en contacto con el consumo de drogas y muy dependiente de la misma. Y si a esto lo mezclamos con medicamentos o con ciertos tratamientos relacionados a salud mental, hoy día estamos viendo consecuencias terribles en la juventud, de verdad terribles. Muchas personas también no saben cómo controlar esto, no tienen red de apoyo, los padres también tienen sus problemas y tampoco están con los cuidados y con los tratamientos adecuados. El flagelo de la droga hoy día es el gran cáncer de nuestra sociedad Claro. y desgraciadamente son las nuevas generaciones, las generaciones que están construyendo el futuro y que están hipotecando justamente la tranquilidad de nuestro país. Es terrible, yo creo que ahí hay algo muy, muy escondido y hay que trabajar, hay que tratar de apoyar, porque si no, esto va a seguir empeorando. Yo conversaba con amigos hace un par de días atrás y ellos me decían, la solución de nuestra familia es salir del país. Queremos ir a emprender a otro país. O sea, imagínate, Y claro, el tema con del todo el lo... cuidado de los hijos, cuando tú ves que por mucho que te dediques a tus hijos, también hay una influencia y están sujetos a una mala influencia en el colegio. Entonces, de repente cuesta comunicarse con los hijos, saber qué está pasando realmente. Compleja situación para los papás de niños menores de 12 años, 14, los adolescentes sobre todo también, Así es, complejo. Así que, oye, así es. bueno, pero no queremos transmitir un mensaje pesimista. Ya estamos próximos a terminar, así que el próximo jueves no vamos a estar en el aire, jueves feriado, entonces también semana más corta, con muchas cosas. Y bueno, ojalá que todo lo que esté aconteciendo con estas inundaciones eh, puedan resolverse, sobre todo con solidaridad y organización de los vecinos. Ahí se ponen a prueba, ¿no es cierto?, el espíritu cívico de las personas, cómo se ayudan. Y bueno, y el día domingo, a los papás, bueno, que lo celebren. La figura paterna es importante. El feminismo muchas veces ataca, ¿no es cierto?, la figura del padre, acusándolo de machismo, etcétera, pero yo creo que no es así y es una oportunidad para que las familias realmente se junten, se reúnan y se note la importancia de la familia en la formación de los hijos de buenos ciudadanos. Así que un saludo a todos los papás, los que ya están en el cielo, y a los papás que pueden estar disfrutando y ser celebrados por sus hijos y por las familias. Así que les dejo el micrófono, Chantal, Cristian, para que ustedes se despidan de nuestros auditores y que todos tengamos un bonito día del papá el próximo domingo. Muy de acuerdo contigo, Reinaldo. Celebrar a los papás que están en nuestras casas y en nuestros corazones. Yo creo que el rol del padre es igual de fundamental que el de la madre. Así que un besito para todos los papás que nos escuchan. Y bueno, con respecto a esta lluvia, también unirnos como vecinos, cuidar nuestros barrios, preocuparnos en nuestros barrios de mantener los sumideros de agua lluvia despejados. Si vemos que hay árboles añosos, preocuparnos con la municipalidad de que vengan a cortarlos. Y yo creo que entre todos hacemos una mejor ciudad, hacemos un mejor barrio y nos cuidamos entre nosotros. Cristian. Bien, bueno, primero desearles un mejor pasar a todas las familias que están sufriendo hoy día por el tema de la lluvia, por el tema de la humedad. De verdad, un abrazo fraterno a ellos. Dios quiera que salgan luego de esa situación y que pronto encuentren la calma y el confort y el abrigo, ¿cierto?, en una solución definitiva. En segundo término también me quiero referir al saludo de los padres. Yo creo que un padre marca claramente la vida
marca las directrices y los valores, y yo por lo mismo quiero aprovechar los micrófonos de la radio para saludar a mi padre, Claudio Fuentes Howard, que es un gran padre, un gran referente en la familia, así que papá, te mando un abrazo gigante y te quiero mucho. Y en tercer lugar, también saludar a un fiel auditor, un amigo, Rodrigo Riveros, un gran abrazo para ti y un saludo, y siempre nos acompaña, así que esté muy bien también. Y nada, pues, terminar con esto, Reinaldo, pasar rápidamente este día, estos días lluviosos, y escucharnos en una próxima oportunidad en este tremendo programa con ustedes, ¿cierto? Que vamos, somos chilenos en Radio Portales. Ok, hasta el próximo subsiguiente jueves. Que tengan una buena tarde y un mejor fin de semana.